La máscara dorada de Tutankamón es reconocida como una de las obras de arte más famoso del mundo. Es una obra maestra de los primeros tiempos. Orfebres. La máscara dorada de Tutankamón es expuesto al público durante más de un siglo. Millones de personas se sostienen frente a él. Su peso es conocida, su composición de oro medida, cada piedra incrustada, identificada e intérprete. Pocos artefactos en la historia han sido examinados con tal intensidad. Y sin embargo, cuando un equipo de investigación internacional introducida por primera vez un escáner en neutrón dentro de ella descubrió algo que no existe en ningún registro previo. No a la superficie, pero en un espacio que nadie había podido ver desde entonces, se había colocado una máscara en la cara de Rey hace más de 3000 años. El 28. En octubre de 1925, Howard Carter retiró la última capa de lino que envuelve el momia de Tutankamón y vio la máscara por primera vez. En su diario, observó que el rostro dorado parecía habiéndose completado el día anterior. Después de más, hace 3000 años, en la oscuridad de la Valle de los Reyes, no había ninguna grieta significativa, no fragmentación, sin deterioro visible. La máscara pesa 10,23 kilogramos, hundido oro macizo e incrustaciones de verde coloreado, lapislázuli y cornalina. Es muy equilibrado, sus ojos delineados por cólicos y su barba divino, inmediatamente reconocible por cualquiera que haya estado alguna vez en Egipto antigüedad. Para entender por qué se encontró dentro, resultó que tan inusual, el contexto de el descubrimiento es esencial, y desde el principio, inicialmente, este contexto estaba lleno de inconsistencia. Cuando Carter abrió el LKV-62, cayó en 1922. No se parecía a las otras tumbas reales de la Valle de los Reyes. La funeraria era inusualmente pequeño. Los faraones generalmente tenían acceso a décadas para preparar vastos complejos arquitectónicos. Espacio preparado para Tutankamón parecía más a una solución temporal que a un plan inicial. Los murales mostrar líneas vacilantes y señales que indican que los artistas continuó trabajando antes de la capa base no está seca. A una práctica que rara vez se observa en condiciones normales. En varios objetos reales, el cartucho que lleva el nombre de Tutankamón se basa en superficies incompatibles con el desgaste natural, lo que sugiere que inscripciones anteriores habían sido borrado antes de que su nombre fuera severo. El sarcófago exterior de granito era demasiado grande para la habitación. Los trabajadores tuvieron que ir quitando los bordes para ponerlo en su lugar. Todo. Estas inconsistencias apuntan a una. Esta explicación es ampliamente aceptada. Tutankamón murió joven y de una manera inesperada, y los funcionarios reaccionaron bajo una presión de tiempo extrema. Eso explica la mayor parte de lo que es visible en KV-62 con una excepción, la máscara en sí. Porque si todo la tumba es producto de la precipitación, el objeto más complejo y la más laboriosa de todas, todo el asunto no muestra rastro de esa misma urgencia, cuando los investigadores desviaron su atención. Desde la tumba hacia la superficie de la máscara, las observaciones comenzaron a formarse un diagrama. Espectrometría de la fluorescencia de rayos X reveló que el oro utilizado para la cara difiere de el que se usa para el tocado, proporciones de plata y cobre variando sistemáticamente entre estas dos áreas. Bajo la iluminación controlado, cada parte refleja luz diferente. Esto no es un error de medición. Esa es la firma de dos materiales originarios de diferentes fuentes o producido por procesos distintos. Sobre un objeto. Diseño funerario real para un rey. Para ser precisos, tal inconsistencia no es esperado. Las orejas de la máscara son avances en todo el sistema de la realeza del antiguo Egipto. La característica está asociada con representaciones de mujeres y niños, nunca en representaciones funerarias documentos oficiales de los faraones. Crear tales aperturas en oro requieren una acción física deliberada. El área.
El entorno del cartucho reacciona a la luz, incide de forma diferente en las superficies. Adyacente, no porque de desgaste gradual, pero como un fenómeno localizado limitado a la región de la inscripción, sugiriendo un trabajo anterior en el metal. Incluso las características. El rostro no se corresponde con representaciones conocidas en todo Encamón, procedentes de la tumba y otros lugares. La cara de la máscara es más ancha, más angular, y no corresponde a ninguno de estos retratos de manera precisa y mensurable. La máscara no se comporta como un objeto creado en una sola fase para un solo uso, pero todo lo que tiene. Se ha observado hasta ahora que pertenece al exterior, en la superficie visible de el mundo durante más de un siglo. ¿Qué encontrado en el interior no ha sido visto de nuevo? Encamón, todos montados el trono circa 1332 a.C., cuando él estaba niño, heredando poder a el final del período de Amarna, las fases más inestables de historia egipcia. Bajo Akenatón, el panteón tradicional egipto quedó marginado, la capital se trasladó a un nuevo construidos y los talleres reales obligado a adoptar un estilo artístico completamente diferente. Cuando Akenatón murió, estos cambios tenían que ser invertido. Tutankhamón cambió su nombre desde todo Encatón hasta Tutamun, marcando un regresar al dios Amón y traer de vuelta el capital en Teb. Los talleres reales funcionó sin interrupción. Producir, modificar y reasignar objetos para apoyar esta transición. Nefertiti, esposa de Akenatón y una de las reinas más poderosas, desaparece de la historia egipcia repentinamente de los archivos oficiales alrededor del 12º año de su reinado. Ninguno. El documento no explica su ausencia. Después, un soberano aparece bajo el nombre Neferuaitón, un nombre compartido artículos con título real, utilizado anteriormente por Nefertiti. Los egiptólogos Aidan Dodson y James Allen, sugirió que podría ser una y la misma persona. Esta hipótesis sigue sin estar confirmado ni desmentido. ¿Cuál? Lo más importante de la mascarilla no es identidad individual, pero las prácticas materiales. En un periodo transferencia rápida de poder, el talleres reales reutilizados regularmente los objetos. Los cartuchos fueron borrados y luego regrabados. Estatuas remodeladas. Objetos preparados para un individuo fueron reasignados a otro. Esto no fue una excepción. Es un esquema verificado a través de múltiples artefactos del período Amarna. Esto proporciona un marco para comprender las orejas perforadas de máscara, aleaciones de oro inconsistentes y el área de inscripción que muestra señales de trabajos anteriores. Pero el marco solo se aplica a lo que es observable desde el exterior. ¿Qué es lo que el escáner de neutrones iba a revelar? El interior apuntaba hacia algo completamente diferente. El equipo. La investigación internacional ha encontrado en el Laboratorio de Conservación de Museo Egipcio del SER con 3 sistemas: un escáner portátil fluorescencia de rayos X, un escáner de tomografía computarizada de alta resolución y un sistema de escaneo neutrón capaz de atravesar el metal sólido mientras proporciona datos estructurales más allá, métodos radiográficos convencional. Las primeras tomografías computarizadas confirmaron esto, tal como lo sugiere el análisis de superficie. La máscara no es una masa uniforme oro, pero un conjunto de varios componentes conectados mediante soldadura a punto de tensión estructural distribuida para evitar cualquier separación con el tiempo. El grosor del metal varía según la zona para poder controlar flexibilidad y peso. Esto no es un trabajo tosco. Tiene el interior de la barba postiza. Las imágenes de TESE revelaron un tubo de soporte interno oculto que asegura el barba en la barbilla mientras oculta la conexión con la vista exterior. Ningún objeto funerario conocido del mismo período no presenta una solución mecánica comparable. El tocado contiene azul egipcio, el pigmento sintético más antiguo conocido historia, que requiere conocimiento control químico preciso y control tratamiento térmico riguroso. Los ojos formados.
Están talladas en obsidiana y cuarzo, con una precisión que los joyeros los modernos reconocen como difícil reproducirse de forma consistente, incluso con herramientas contemporáneas. Todos estos los elementos apuntan en la misma dirección. La máscara fue hecha con un nivel de sofisticación técnica, lo cual va más allá de lo que contienen los archivos. Supervivientes de talleres egipcios. Las fuentes antiguas pueden explicar esto completamente. Sin embargo, todo esto todavía pertenece a la estructura externa. Cuando el escaneo de neutrones ha atravesado el oro, para alcanzar el espacio restante en una oscuridad total desde el ritual prácticas funerarias que se remontan a más de 3000 años, las imágenes que aparecieron en la pantalla se desplomaron. La sala entera quedó en silencio. Tiene el interior de la máscara. La imagen. La neutrónica reveló dos elementos. Distinto en la superficie interior. Eso en contacto directo con el rostro de la momia. La primera es una segunda cosa capa de oro moldeada según los contornos de un rostro humano específico. Ella no es ni plano ni. Se caracteriza características anatómicas definidas. Una mandíbula, pómulos, detalles estructuras modeladas con precisión. Cuando los investigadores compararon sus contornos internos con datos características anatómicas del cráneo de todos en el camón, obtenido durante el examen de tomografía computarizada. Anteriormente, la correspondencia era indiscutible. La mandíbula, el ángulo de la frente y la curvatura de los pómulos se alinean con su estructura, huesudo de una manera que no puede ser asignado al azar. Esto crea una contradicción directa. Un rostro visible para el mundo, fotografiado, estudiada y utilizada como imagen emblemático de Tutankamón durante más de un siglo, no se corresponde con sus representaciones conocidas. La cara. El interior oculto le sienta bien. Dos capas dentro del mismo objeto presentan dos identidades diferentes. El segundo descubrimiento es una serie de inscripciones grabadas de gran finura en la superficie interior de oro, invisible, visible a simple vista y ausente de todos los informes desde la época de Carter hasta este escaneo. Los especialistas lo identificó como una fórmula funeral que data del reinado de todos en Amón, una forma abreviada de su nombre, trono, utilizado en contextos rituales restringido. Un pasaje que invoca el horizonte oriental, así como un símbolo asociado con el renacimiento bajo río arriba. Estas inscripciones no se encuentran en la superficie exterior, allí donde la luz puede llegar y donde los ojos puedan leer. Ellos existen en el interior en contacto directo con el rostro vendado como el de un rey. Una vez sellada la mascarilla y realizada la inoculación, nadie, ni oficial ni sacerdote, lo completó. No podía verlos, y sin embargo, fueron ejecutados con él. Se observó el nivel de precisión más alto sobre todo el objeto colocado deliberadamente en un lugar que se suponía que nadie debía comprobarlo antes. La llegada de las tecnologías del siglo XX y del siglo I. Las inscripciones exteriores. El fórmula de 12 líneas en los hombros y el seno ha sido estudiado durante más de un año. Los siglos están orientados hacia afuera, posicionado para ser leído por entidades divino como el alma del Rey Progreso. Esto corresponde a la forma cuyo texto funciona en las prácticas funerarias egipcias, como que se entienden actualmente. El texto existe para ser visto, leído y transmitido a un destinatario específico. No se pueden completar los registros internos. Esta función no tiene sentido. Convencional y sin embargo, alguien metido. Allí, en todo el objetos funerarios del antiguo Egipto estudiado utilizando tecnología comparable, no se ha documentado ningún otro objeto con una característica similar. Si esta hubiera sido una práctica común, existen precedentes. En 2014, la icónica barba de la máscara tiene separado mientras el personal del museo ajustó la iluminación del escaparate de su tienda. En lugar de contratar un equipo de conservación,
Se ha tomado una decisión inmediatamente. Se ha utilizado un epoxi industrial. Se usó para volver a pegarlo, cuando la información se ha convertido. Reacción pública a principios de 2015. La respuesta internacional fue inmediata. El restaurador Christian Ekman, lideró el procedimiento utilizando cera de abeja natural, ligeramente calentada combinado con herramientas especializadas para retire el adhesivo capa por capa. Durante el proceso, el equipo A descubrió que la máscara era mucho más frágil que cualquier evaluación anterior no lo había sugerido. En ciertas áreas, el oro era tan fino que una ligera presión sin control podría haber causado daño irreversible. El trabajo tiene exitoso. Pero imagínate lo que casi sucedió. Producir. Si se retira el adhesivo, había dañado la superficie interior, el rostro oculto, las inscripciones internamente. Esta información habría sido. Desapareció sin dejar el más mínimo rastro. Su existencia. 3000 años de los encubrimientos casi llegaron a su fin en una tarde. Los descubrimientos en el interior de la máscara no tiene precedente entre objetos funerarios. Los miembros de la realeza son examinados con tecnología comparable. Esto podría significar que la máscara es una excepción única, o esto puede significar que otros artefactos simplemente nunca fueron cuestionados. Con tal nivel de precisión, inscripciones colocadas en la superficie interna, ilegible una vez retirada la máscara. Sellado, ejecutado con habilidad extraordinario, en contacto directo con el rostro del difunto. Aún no es una clasificación precisa en egiptología. No lo son decoraciones, no lo son textos funcionales en el sentido convencional, no lo son errores. Fueron colocado allí deliberadamente por alguien que lo sabía que nadie los leería jamás. Lo que esto implica con respecto a su función, y en cuanto a la forma en que esta máscara es entendido durante más de un siglo, permanece una pregunta a la que nadie. La explicación existente no puede ser completamente respuesta. Sí.